Hola, bienvenidos. Este vídeo pertenece a una serie de vídeos en la que estamos ilustrando la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que están definidas de forma explícita y que son del tipo básico. Os dejé un vídeo de teoría donde os contaba cómo detectar cada tipo de ecuación diferencial, cómo saber de qué tipo era, y una vez que sabíamos de qué tipo era la ecuación diferencial, cuál era la forma estándar, el método más adecuado para enfrentarnos a ella. Ahora ya estamos sobre cartulina azul, eso significa que vamos a ilustrar con ejemplos, vamos a poner en práctica aquello que estábamos discutiendo en teoría. En esta parte vamos a centrarnos ya en las ecuaciones del tipo exactas, pero que no son en un principio exactas, sino que son reducibles a exactas por medio de factores integrantes. Entonces, vamos a resolver el primer ejemplo, x más y, diferencial de x, más tangente de x, diferencial de y, igual 0. Esta es nuestra ecuación diferencial. Y nosotros lo primero que vamos a definir, pues aquí tenemos P, aquí tenemos Q, vamos a encontrar las parciales cruzadas a ver si fuera exacta o no. Parcial de P con respecto a I, tenemos que la derivada de X vale 0, la derivada de Y vale 1, y ahora tendríamos Q con respecto a X, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces tenemos que P de I es distinto de Q de X, entonces en un principio no es exacta. Tendríamos que buscar la existencia de un factor integrante que dependa solo de X o solo de Y. Son los más comunes. Dijimos que había más casos, pero empezamos por ahí. Entonces nosotros haríamos, por ejemplo, Q de X menos P de Y partido P, y tenemos que hacer también pues P de Y menos Q de X partido Q. Si este elemento de aquí, si este resultado depende solo de Y, entonces vamos a tener un factor integrante que depende de Y, o si este elemento de aquí depende solo de X, vamos a tener un factor integrante que depende solo de X. Entonces nosotros analizamos un poco. Q de X menos P de Y, esto depende de X, pero al dividir entre P tiene suma xy, por lo tanto no vamos a poder simplificar y quitarnos esa y, esto va a depender de las dos variables, por lo tanto por ahí no hay camino. Si pensamos tenemos p de y vale 1, la secante depende de x, el numerador depende solo de x, y al dividir entre q, q depende solo de x también, por lo tanto este elemento depende solo de x. Pues vamos a intentar simplificarlo lo máximo. P de y, 1, la secante al cuadrado, 1 partido cosecante cuadrado de x, y la tangente, seno partido coseno. Intentamos simplificar, coseno cuadrado pasa multiplicando, sería coseno cuadrado de x menos 1 partido coseno cuadrado de x partido seno de x partido coseno de x. Se nos va un coseno de aquí y un coseno de ahí. Coseno cuadrado de x menos 1 es menos seno cuadrado de x, por la identidad fundamental de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Si nosotros despejamos de ahí, tendríamos esto menos seno cuadrado de x partido seno de x por coseno de x. Este seno por este coseno. Si terminamos de simplificar, tenemos que ese seno con ese seno se va y se nos queda menos seno partido coseno, que depende solo de x, y entonces el factor integrante sería la e elevado a la integral de h de x igual e elevado a la integral de menos seno de x partido coseno de x diferencial de x. Arriba tenemos la derivada de lo de abajo, por lo tanto esto va a ser e elevado logaritmo neperiano del coseno de x, por lo tanto la exponencial y el logaritmo desaparecen, nos sale coseno de x. Nuestro factor integrante va a ser coseno de x. Por lo tanto, yo me creo una ecuación diferencial que es semejante a esta multiplicando todo por el factor integrante. Tendré x más y por coseno de x diferencial de x más tangente es seno partido coseno. Entonces, si yo multiplico por coseno, el coseno que multiplica y el coseno que divide dentro de la tangente se anulan y se queda un seno de x. Entonces tenemos seno de x diferencial de y. Y si no nos hemos equivocado, esta ecuación diferencial debe de ser del tipo exacta. Por lo tanto, comprobamos esto P, esto Q, esto ya es como empezar de nuevo. La parcial con respecto a y, pues tendríamos la derivada de x vale 0, la derivada de y vale 1, por lo tanto, coseno de x es como una especie de constante multiplicando a la y cuando derivamos con respecto a y, y la parcial de q con respecto a x, la derivada del seno es coseno. Fijaros que ahora sí, P de y sí es igual a Q de X, entonces eso significa que existe una función potencial tal que la parcial
de f con respecto a x tiene que coincidir con p y la parcial de f con respecto a y tiene que coincidir con q. Entonces, nosotros empezamos aquí, por ejemplo, tendríamos f igual a la integral de p sería x más y coseno de x, diferenciado con respecto a x, que es la parcial que tenemos aquí, más cierta función que depende solo de y. Calcularíamos esta primitiva, que la podemos calcular aquí aparte. Tenemos un producto de funciones, entonces obviamente va a ser integración por partes. Nosotros tomaríamos en la parte de derivar, en la parte polinómica, diferencial de u, estamos con respecto a x, pues la derivada de x vale 1 y la derivada de y vale 0, por lo tanto esto es diferencial de x. Y la diferencial de v sería el coseno de x, diferencial de x, que v va a ser la integral del coseno, que es el seno. Por lo tanto, esta es bastante sencilla, x más y por seno, más la integral de seno de x diferencial de x, y es inmediata, x más y seno de x más la integral del seno menos coseno. Entonces, menos coseno de x más cierta constante. En este caso, cuando la trasladamos aquí como solución de esta integral, nosotros nos quedaríamos con x más y seno de x menos coseno de x, y esta constante no la tenemos en cuenta porque hemos dicho que en este caso es una función que depende de y. Una función que depende de y. Esta función potencial la tenemos que derivar con respecto a y. Derivamos esto con respecto a y, sería la derivada de x vale 0, la derivada de y vale 1, por lo tanto tenemos seno de x. Esto depende solo de x, por lo tanto su derivada vale 0. Y ahora tenemos la derivada de g, pues sería g' de y. Esta parcial con respecto a y coincide con q, por lo tanto esto es igual al seno de x. El seno de aquí y el seno de aquí se anulan y se nos queda g' de y que vale 0. Por lo tanto, al hacer la integral, la primitiva de esta va a ser una constante. La derivada de una constante vale 0. Llegamos con este valor de g, lo sustituimos aquí y ya tenemos nuestra función potencial. Vamos a escribir la solución aquí. Tenemos la solución de la ecuación diferencial, que sería x más y seno de x menos coseno de x más, esto nos ha salido una constante. Y dijimos en el vídeo de teoría y en el vídeo anterior, donde veíamos los ejemplos con ecuaciones diferenciales del tipo exactas, que esto se solía representar igualando a 0. X más y seno de x menos coseno de x más c igual 0 sería la solución de la ecuación diferencial que nos han preguntado. Y partido x diferencial de x más y cubo menos logaritmo neperiano de x diferencial de y igual 0. Nosotros cuando tenemos esta estructura, obviamente lo primero que tenemos que empezar es a pensar, a buscar de qué tipo es. Nosotros sabemos que no va a ser homogénea porque aparece una función donde no vamos a poder sacar el parámetro de la x, no es de variables separables porque aquí tenemos sumas, entonces probaríamos si es del tipo exactas y para eso nosotros lo que hacemos es llamar a esto p y esto q y encontramos las parciales cruzadas. La parcial con respecto a y de este primer factor sería la derivada de y vale 1, pues 1 partido x, y la parcial con respecto a q de este segundo coeficiente, que sería la y, su derivada vale 0, y el logaritmo menos 1 partido x. Mucho cuidado, porque el signo también hace que sean diferentes, por lo tanto, pi es distinto de qx. Ahora dijimos, tenemos dos casos. Tenemos el caso qx menos pi partido p y pi menos qx partido q. Estos son los dos casos generales de encontrar un factor integrante que dependa de x o dependa de y. Dijimos que había más casos, pero que eran particularidades, que era un proceso bastante complejo, que no solía aparecer y que en principio no lo íbamos a estudiar a no ser que alguno tuvierais ese problema y lo propusierais. Entonces, vamos a analizar estos dos cocientes. Tenemos qx menos p de y. Qx menos p de y, pues depende solo de x, y al dividir entre p, como aquí se va a anular posiblemente, existe la posibilidad de que dependa de y solo. Entonces vamos a analizar si esto depende solo de y. H de y igual qx menos 1 partido x menos 1 partido x partido y partido x. Fijaros, aquí tenemos una x factor común dividiendo y aquí también, por lo tanto, menos 2 partido y, tenemos que va a ser un factor integrante, que podemos conseguir un factor integrante que depende solo de y. Por lo tanto, ya nos olvidamos de este caso. Nuestro factor integrante va a ser elevado a la integral de esto de aquí, de menos 2y diferencial de y,
Entonces tenemos e elevado a menos 2 logaritmo neperiano de i igual, el menos 2 pasa a exponente del logaritmo, e elevado logaritmo neperiano de i elevado a menos 2, y aquí la exponencial y el logaritmo se van. Se nos queda i elevado a menos 2, que es 1 partido i cuadrado. Por lo tanto, nuestro factor integrante va a ser 1 partido i cuadrado. Y este factor nos va a transformar esta expresión en una ecuación diferencial del tipo exactas. Por lo tanto, lo primero que hacemos es reescribirnosla. I partido x por 1 partido i cuadrado, una i del numerador y una i del denominador se anulan y se nos queda x por i, más i cubo menos logaritmo neperiano de x partido i cuadrado. Todo esto diferencial de i igual 0. Y entonces es como volver a empezar con una ecuación diferencial del tipo exacto. Esto va a ser P y esto va a ser Q. Encontramos las parciales cruzadas. P con respecto a I, pues si nosotros tenemos 1 partido X sería una constante y la I, nosotros sabemos que 1 partido I al derivarlo es menos 1 partido I cuadrado. Por lo tanto tenemos menos 1 partido X por I cuadrado. Ahora, la Q con respecto a X, nosotros tenemos que la derivada de esto vale 0. La derivada del logaritmo neperiano de X es menos 1 partido X, porque lleva un menos delante, menos 1 partido X, y el I cuadrado es una constante, porque no depende de X, que está dividiendo a la función que sí depende de X, pues se queda como está, menos 1 partido X cuadrado. Y tenemos que P de I es igual a Q de X. Por lo tanto, perfecto, es del tipo exacta. Eso significa que existe una función potencial que hace que la parcial con respecto a x coincida con p, es decir, con 1 partido xy, y su parcial con respecto a y coincida con q, todo esto de aquí. Empezamos por uno de estos dos a integrar y a construir la solución, por ejemplo, por el primero. Si la parcial con respecto a x vale esto, entonces f, la función potencial, tiene que ser la integral con respecto a x de esto más cierta función que depende solo de y. Por lo tanto, yo voy a integrar esto, el 1 partido y es una constante y el 1 partido x, su integral es logaritmo neperiano de x, más la función que depende de y. Ahora, calculo la parcial con respecto a y. La parcial con respecto a y me dice, derivo esto de aquí, menos 1 partido y cuadrado, por logaritmo neperiano de x, que se comporta como una constante, más g' de y. Y esto tiene que ser igual a la q. Vamos a simplificar un poco la q. I cubo entre i cuadrado sale i, y menos logaritmo neperiano de x partido i cuadrado. Ahora fijaros, este de aquí y este de aquí son iguales, se anulan. Eso me dice que g' de i vale i. Por lo tanto, g de i es la integral de i diferencial de i. Pues casi que lo tenemos, porque tendríamos que g de i, la primitiva sería i cuadrado partido 2 más una constante, por lo tanto tengo la g, me vengo a mi función potencial que la tengo aquí y sustituyo. F va a ser 1 partido i, logaritmo neperiano de x, más i cuadrado partido 2 más c. Y a la hora de dar la solución, lo único que tengo que hacer es reescribir esto, más c igual 0, y sería la solución de mi ecuación diferencial que me han preguntado aquí al principio, que en principio no era del tipo exactas, pero utilizando un factor integrante me ha permitido resolverla utilizando esa técnica. Ya sabéis que si os ha quedado alguna duda sobre el proceso o algo que no hayáis visto que haya quedado suficientemente claro, pues con total confianza escribir en los comentarios y los discutimos.